Ok, Éxodo capítulo 16, hemos estado viendo acerca de cuando el pueblo de Israel, los hijos de Israel se quejaron y empezaron a murmurar acerca de Moisés porque ya no tenían, supuestamente ellos no tenían que comer, querían comer carne, querían que Moisés les diera de comer carne, porque en su mente lo que ellos llevaban, al ganado que llevaban ya estaba quizás menguando, estaba haciéndose muy poco, y ellos miraban que si lo mataran todos, si mataran todo el ganado, no iba a alcanzar para que todos pudieran comer carne, porque como sabemos eran de 2,5 a 3 millones de personas las que salieron de Egipto. Entonces calcularon que lo que tenían no era suficiente y empezaron a quejarse contra Moisés, y empezaron a murmurar contra Moisés y contra Aarón, y empezaron a decir y acordarse de todas las cosas que comían cuando estaban en Egipto, de las cebollas, de los pescados, de las ¿cómo se llamaban aquellas cosas? Estas cosas, sí, y estaban quejándose, acordándose, el ajo, ¿verdad? Todo lo que comían en Egipto, y estaban quejándose y murmurando contra Moisés, ¿verdad? Que para qué los sacó de Egipto, que mejor los hubiera dejado morir en Egipto, que allá había suficientes tumbas, que no tenía que sacarlos a morir al desierto. Y el pueblo pensó hasta cierto punto que estaban murmurando en contra de Moisés y de Aarón, pero Dios estaba viendo todas sus murmuraciones, estaba viendo todas sus quejas, como que en realidad ellos estaban murmurando y quejándose en contra de Él. Dios estaba escuchando lo que estaban diciendo, y ellos estaban quejando de Moisés, estaban quejando de Aarón, estaban murmurando contra ellos, pero Dios lo estaba tomando como si ellos estuvieran murmurando en contra de Él. Y la verdad de las cosas era que el problema no era Moisés, ¿sí? El problema en realidad no era Dios, el problema eran ellos. El problema era ellos, porque su actitud hacia Egipto, su actitud hacia Dios, su actitud hacia Moisés y Aarón, que Dios había puesto como autoridad, como líderes sobre ellos, no había cambiado. Todavía seguían viéndolos como cualquier otra cosa. Sí, su actitud no había cambiado, y a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos, escuchen esto, su actitud no había cambiado hacia Dios tampoco. Cada vez que algo sucedía, pensaban que Dios no estaba con ellos. Cada vez que se encontraban con alguna prueba, cada vez que se encontraban con alguna dificultad, inmediatamente pensaban que Dios no estaba con ellos. Y era todo lo contrario lo que Dios les había hecho y mostrado. Les había mostrado que Él los sacó de Egipto, les había mostrado que Él iba a estar con ellos, les había mostrado que Él iba a suplir para sus necesidades. Cuando finalmente llegan a la tierra prometida, el Señor les recuerda, miren, caminaron 40 años en el desierto, no se les gastaron las sandalias, no se les gastaron los vestidos, nunca dejaron de comer maná del cielo, siempre he proveído para ustedes. Y de todas maneras, cuando entraron a la tierra prometida, y lo vamos a ver cuando lleguemos al libro de Josué, vamos a ver que de todas maneras no pudieron serle fiel al Señor. Entonces ellos eran el problema. Su actitud no había cambiado a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos. No había habido un cambio en su carácter, por lo tanto seguirían siendo igual hasta que ese cambio se diera. ¿Saben qué? A veces no es las personas que Dios pone como autoridad sobre nosotros, a veces no es el liderazgo, hablando de algo como la iglesia, a veces somos nosotros mismos que no permitimos que Dios haga los cambios que Él quiere hacer en nuestro corazón, que no permitimos que Él haga los cambios que Él quiere hacer en nuestro carácter. Porque digo, podemos pensar vamos a hablar de Judas nada más. ¿Sí? Anduvo por 3 años y medio con el mejor maestro de todos los maestros, ¿no es cierto? Vio todo los milagros que él hizo, ¿no es cierto? Digo, si alguien quería tener el mejor pastor de todos los pastores, ¿quién pudo haber sido? Jesucristo. ¿Y qué hizo Judas cuando se trató de entregarlo o no entregarlo, de venderlo o no venderlo? ¿Qué hizo? Lo vendió. Todo el tiempo que pasó con Él, todas las enseñanzas que recibió de Él, todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo para que pudiera ver, no solamente Él, sino todas las personas que lo seguían y lo escuchaban, no sirvieron absolutamente de nada.
Y saben que eso es lo que pasa a veces con nosotros. No es el liderazgo, no es el patrón, no es las personas que Dios ha puesto como autoridad sobre nosotros. No son nuestros padres, ¿sí? Somos nosotros que no nos dejamos transformar por Dios. Somos nosotros que no queremos cambiar nuestro carácter. Estamos contentos como estamos. Si estamos contentos siendo quejumbrosos y murmuradores, etcétera, etcétera, y entonces no dejamos que Dios haga lo que Él quiere hacer en nosotros. Y lo que debemos hacer es ser como barro en las manos de Dios. Que Él nos amolde y nos haga como Él quiere hacernos. Pero si el alfarero toma el barro para moldearlo en lo que Él lo quiere hacer, ¿qué tiene que hacer? A veces tiene que molerlo, tiene que aplastarlo, tiene que torcerlo, tiene que jalarle, a veces no le gusta lo que hace y tiene que romperlo todo de nuevo y a veces le tiene que dar al lodo para que se vuelva a ablandar, ¿verdad? Ahora piense usted en sí mismo como un trozo de lodo, como un trozo de barro que Dios, el alfarero, está tratando de formar en lo que Él quiere que usted sea, ¿verdad? Eso es lo que las pruebas son, y las pruebas a veces sentimos que, ¿verdad? Pero Dios nos está tratando de amoldar, ¿sí? Y a veces Dios pone personas en nuestras vidas que son duras con nosotros, que nos hablan con la verdad, que nos hablan a veces, que son demasiado francas a veces, y que nos llaman la atención y que nos hacen que dejemos de hacer lo que estamos haciendo o que cambiemos nuestra manera de actuar conforme lo estamos haciendo y así como que no nos gusta, ¿verdad? Como que no queremos. Y eso es lo que estaba pasando con los hijos de Israel, con el pueblo de Israel. Noten ahí en el versículo 9, Moisés le dijo a Aarón: dile a toda la congregación de los hijos de Israel que se acerquen a la presencia del Señor. Escuchen estas últimas palabras del versículo 9 en la versión Reina Valera contemporánea. Porque Él ha oído sus murmuraciones. Él ha oído sus murmuraciones. Me imagino que las tribus de los hijos de Israel se reunían en sus tiendas y se murmuraban el uno al otro. Oye, este Moisés no sabe lo que está haciendo. ¿Cómo pensó que 3 millones de personas iban a poder vivir del poco ganado que traemos? ¿Cómo pensó que 3 millones de personas íbamos a poder llegar de aquí hasta donde nos está llevando, que ni siquiera sabemos a dónde es? ¿Cómo sabemos cómo pensó que íbamos a poder movernos todos de la forma en la que Él quiere y luego sin suficiente comida? ¿Cómo le vamos a hacer? Sí, y ellos estaban murmurando acerca de ellos. Versículo 10 nos dice: y mientras Aarón hablaba con toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor apareció en la nube. Noten que no dice en una nube, dice en la nube, mostrando así que esta nube que ahora muestra la gloria del Señor es la misma nube que vimos en capítulos anteriores, que venía detrás de ellos en el desierto, que fue la que cubría, la que separaba entre el ejército de los egipcios y el pueblo de Israel, para que los egipcios no pudieran ver con claridad hacia dónde iba el pueblo de Israel. Y vamos a ver esta nube constantemente en los próximos estudios, porque esta nube es la que las acompañaba de día y una columna de fuego lo que los acompañaba de noche. Pero noten, Dios ha oído sus murmuraciones. Versículo 11 dice: entonces el Señor habló con Moisés y dijo: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, así que habla con ellos y diles que al caer la tarde comerán carne y que por la mañana se saciarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Noten aquí, hablamos la semana pasada, ¿verdad?, acerca de que el Señor dijo: les voy a dar carne hasta que se harten, ¿verdad? Y vimos como un año después se vuelve a quejar el pueblo de Israel y les da otra vez codornices. ¿Hasta qué? Hasta que la carne les salía por las narices, ¿verdad? ¿Y por qué se estaban quejando un año después? Porque lo único que tenían para comer era este maná. Estamos hartos ya, estamos cansados, tenemos la garganta seca de tanto comer este maná. Y se empezaron a quejar contra Dios y dice: miren, yo les voy a dar carne esta tarde y les voy a dar pan mañana hasta que queden saciados, y así van a saber que yo soy el Señor su Dios. Primero aquí, de nuevo, el hecho de que les vaya a proveer carne y pan en donde no lo hay. ¿Sí? En donde no lo hay, debe asegurarles que Dios ha estado y seguirá estando con ellos en su travesía por el desierto. Especialmente como les dice que les va a dar pan.
No les dice que van a sembrar la semilla en la tierra y que la semilla va a germinar y que va a brotar la espiga y que van a poder quizás en tiempo récord cosechar el grano y molerlo y hacer. No, les dice va a llover pan del cielo, que en sí es una obra sobrenatural de Dios. Y no va a permitir que maten ninguno de sus animales. No va a permitir que maten nada de su ganado. Va a dejar su ganado intacto. Pero Él les va a dar carne para que coman. Y dice, así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Saben que Dios nos muestra constantemente su fidelidad, supliendo todas nuestras necesidades, ¿no es cierto? No, de nuevo, lo he dicho muchas veces, pero vale la pena decirlo de nuevo. No nos da Dios todo lo que queremos o todo lo que pensamos necesitar, pero sí nos da todo lo que necesitamos. Y su provisión debe ser prueba para nosotros de que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, y que mientras nosotros confiemos en Él y pongamos nuestra fe en Él, Él va a suplir para las cosas que necesitamos. De tal manera que si nosotros confiamos en que Él va a suplir todo, entonces podemos darnos a la tarea, como hablábamos el domingo, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo necesario que va a ser, nos va a ser añadido. ¿Sí? Ahora, noten que Moisés les dice que se acerquen a la presencia del Señor, porque Él ha oído sus murmuraciones. Ahora, hasta aquí no sabemos si ellos podían oír la voz de Dios, pero sabemos que Moisés sí la podía oír. Y Moisés, como el líder espiritual que era, está queriendo hacer exactamente lo que Dios le dice. Y les dice, acérquense a la presencia de Dios, porque Él ha oído sus murmuraciones. Dios iba a hacer algo. Dios iba a lidiar con toda la gente que estaba murmurando. Vamos a verlo también más adelante, pero Dios iba a lidiar con ellos, porque Dios estaba escuchando. Sí, Dios estaba escuchando. Ahora yo no sé cuántos de nosotros nos ponemos en realidad a pensar de vez en cuando en el hecho de que Dios oye nuestras palabras. Dios oye nuestras palabras. Donde quiera que estemos, si las decimos en secreto a otra persona, Dios las oye. Las podemos decir con la voz más bajita y nadie nos puede oír. Así como yo estoy hablando ahorita y no me pueden oír, así podemos decirlo. Pero saben que Dios está oyendo. A veces creemos que nos podemos esconder de Dios, pero así como no nos podemos esconder físicamente de Él, porque no hay un lugar en toda la tierra, en el mar, en el cielo, no hay ningún lugar en donde Dios no esté, así también no podemos esconder nuestras palabras de Dios. Y es bueno que pensemos en ello, porque habemos algunos que tenemos la tendencia a hablar de más, ¿verdad? Habemos algunos que tenemos la tendencia a hablar de más o decir cosas que nunca deberíamos haber dicho, o ni siquiera pensamos, nada más lo decimos porque fue lo primero que vino a nuestra mente y lo hablamos sin pensar en quién está delante de nosotros o quién puede oír. Y a veces ofendemos a personas, y personas que no deberían escuchar algo lo escuchan y ellos lo llevan con otra persona y lo tergiversan un poco, y esa persona de nuevo lo tergiversa otro poquito, y la próxima persona que lo oye otro poquito y otro poquito, y cuando llega finalmente al destino final es algo completamente diferente a lo que se dijo al principio. Hicieron un experimento, de hecho, en una clase, en donde la maestra o el maestro le dijo al primer alumno que estaba en la clase un secreto y le encargó que lo fuera pasando de alumno en alumno. Para cuando llegó al último alumno, lo que la maestra había dicho originalmente había sido completamente cambiado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, hermanas, amigos, amigas, con lo que habla nuestra boca. ¿A quién lo habla? Porque Dios lo escucha todo, Dios lo oye todo. Y podemos engañar a medio mundo. Tú dijiste, no, yo no dije, mira, esto fue lo que dije. Eso no fue lo que yo oí. Es que oíste mal, límpiate los oídos. Pero esto fue exactamente lo que dije. Y quisiera haberlo grabado para comprobarte que esto fue lo que dije. Bueno, pues ¿saben que Dios sí lo graba? ¿Saben que Dios sí lo graba? En Mateo capítulo 12, comenzando con el versículo 35, se nos dice lo siguiente: el hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Pero yo les digo que en el día del juicio, cada uno de ustedes dará cuenta, noten, de cada palabra ociosa que haya pronunciado.
Porque porque por tus palabras serás reivindicado o por tus palabras serás condenado. Dios está grabando todas nuestras palabras. Porque cuando lleguemos delante de Dios y queramos justificarnos, no vamos a poder decir, eso no fue lo que dije. Ah, no. Mira, escucha. Y vamos a oír las palabras y la regué. Mejor le hubiera dicho la verdad. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque un día Dios nos va a condenar por las palabras vanas o palabras ociosas que hayamos dicho. No, porque debemos de cuidar nuestro testimonio delante del mundo. Y si nos ve a nosotros, si nos oye a nosotros murmurando los unos de los otros, ¿qué es lo que va a decir el mundo? Va a decir que somos unos hipócritas, porque cuando estamos todos juntos estamos abrazándonos y amándonos y diciéndonos y lo bueno que somos y la bendición que somos el uno para el otro y todo eso. Pero en cuanto nos damos la vuelta, ¿qué hacemos? Nos mordemos los unos nos comemos los unos a los otros, ¿verdad? Y eso no debe ser entre el pueblo cristiano, primeramente por temor a Dios, por lo que nos está diciendo aquí. ¿Sí? Y debemos de ponernos a pensar de nuevo en realidad que el Señor escucha nuestras palabras, Él oye nuestras palabras. Y la Biblia está, qué bárbaro, hubiera podido tener toda una hora de versículos que hablan acerca precisamente de no hablar más de lo debido y de dominar nuestra lengua, pero no se trata de eso. Lo que quiero que vean es nada más algunos versículos que creo que tienen mucha sabiduría de lo alto en cuanto a lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos de cuidar nuestra lengua. Por ejemplo, en Santiago capítulo 4, comenzando con el versículo 11, dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. No levanten la mano, pero ¿cuántos han hablado mal acerca de otros? Quizás que están en este mismo lugar ahorita. Yo no sé, no me digan. Ok, pero quién sabe, a lo mejor, quién sabe, puede ser. El que habla mal del hermano y lo juzga, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si tú juzgas a la ley, te eriges en juez de la ley y no en alguien que debe cumplirla. En otras palabras, cuando juzgas a tu hermano, te estás convirtiendo en juez y estás usando la ley para juzgarlo a él, en lugar de ver que tú eres el que debes de estar cumpliendo la ley y no juzgar a tu hermano porque no la está cumpliendo. Y si tú juzgas a la ley, te eriges en juez de la ley y no en alguien que deba cumplirla. Versículo 12, la ley la ha dado uno solo, el cual tiene poder para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Dios fue el que dio la ley y Él es el único que tiene poder tanto para salvar como para destruir. ¿Sabe que Satanás no va a destruirnos a ninguno de nosotros en el infierno? El que va a destruir a la gente que vaya al infierno va a ser Dios, porque Dios es el único que puede enviar a cualquier persona al infierno, y Dios no va a enviar a nadie al infierno. La persona va a decidir ir al infierno por rechazar la oferta de salvación que Dios le ha dado. ¿Sí? En Proverbios capítulo 10 y el versículo 19 se nos dice: en las muchas palabras no falta el pecado. El que es prudente refrena sus labios. ¿Saben que cuando somos así bien alblantines y por donde quieran, tarde o temprano va a haber pecado en lo que decimos? Tarde o temprano va a haber pecado en lo que decimos. Y es mejor quedarnos callados y que todo el mundo piense que somos unos ignorantes, abrir la boca y confirmar que lo somos, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos a veces. Tanto y tanto hablamos, tanto decimos, que terminamos nosotros mismos cavando un hoyo en el cual nosotros mismos caemos, y después para salirnos, ¿cómo le hacemos? ¿Verdad? Tenía un patrón que me preguntaba, yo era gerente de producción de su compañía, y siempre me preguntaba: Carlos, ¿podemos hacer este producto? ¿Podemos hacer aquel? ¿A qué contratista tenemos? ¿Y cuántas máquinas necesitamos? Y empezaba yo a hablarle y a decirle y a sacar cuentas y todo, y cuando lo enfadaba de tanto que le hablaba y tanto que le decía, y cuando le advertía de las cosas que pudieran pasar, que no nos iban a ayudar a cumplir con esa orden o lo que sea, ya me lo vendiste, no me lo vuelvas a comprar. En otras palabras, ya cállate, ya entiendo, que ya quédate callado.
Déjame pensar para ver qué decisión voy a tomar finalmente, porque él era el que iba a tener que tomar la decisión. Yo nada más estaba encargado de presentarle los argumentos a favor y en contra de hacer lo que íbamos a hacer. Pero hablaba tanto que me terminaba diciéndome, ya cállate, ya me lo vendiste, no me lo vuelvas a comprar. Y eso es lo que pasa. Sí, eso es lo que pasa. En las muchas palabras no falta el pecado. El que es prudente refrena sus labios. En Proverbios capítulo 14 y el versículo 23 nos dice, toda labor rinde sus frutos, pero hablar por hablar empobrece. Toda labor rinde sus frutos. En otras palabras, en todo trabajo que vayamos a hacer, en todo trabajo que queramos hacer, va a dar frutos. Pero el hablar nada más por hablar nos va a empobrecer, porque tarde o temprano vamos a decir algo que nos va a costar. Algo que nos va a costar en alguna relación personal, en el trabajo, en la escuela. Tarde o temprano vamos a decir algo que nos va a costar algo, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado de nuestra lengua, debemos de tener cuidado de cuánto hablamos, especialmente porque Dios lo oye. Dios lo oye. Sí, cuando hablamos mal el uno del otro, cuando nos quejamos el uno del otro, sí, Dios lo oye. Y tenemos que tener cuidado con eso. De nuevo en Santiago, en el capítulo 1 y el versículo 26 se nos dice, si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. Noten, su religión no vale nada. Okay, si alguno de ustedes piensa que es así muy piadoso, muy pío, muy santo, ¿verdad? Muy recto, muy justo, ¿verdad? Pero no sabe refrenar su lengua, entonces se está engañando a sí mismo y su religión no vale de nada. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. ¿Y cómo es difícil? ¿No es cierto? Cuando menos pensamos, ya dijimos algo que no queríamos decir. Ya revelamos algo que no deberíamos de revelar. Ya ofendimos a alguien porque no dijimos las cosas como queríamos decirlas. Salió medio torcido y en las muchas palabras hay pecado. ¿Sí? Santiago mismo nos habla acerca de la lengua, ¿verdad? De tan pequeña que es, ¿verdad? Tan pequeña que es, pero puede incendiar bosques, nos dice, ¿verdad? Es como el freno que se les pone a los caballos, ¿verdad? El freno que se les pone a los caballos es un fierrito así como de 4 pulgadas de largo, como por quizás 3/4 de pulgadas, si no menos, de redondo, y se le pone al caballo en el hocico. Y tan poderoso y tan grande como es el caballo, lo único que tiene que hacer el jinete es jalarle para un lado, jalarle para el otro, y el caballo responde, pero sí rápido. ¿Okay? Los barcos también, el timón comparado con el barco, el timón puede ser algo de como 2 pies por quizás 2 o 3 pies, y esa tabla, que es una tabla nada más, al voltearse para un lado, voltearse para el otro, puede dirigir al barco por donde quiere el piloto dirigirlo. Pero la lengua, tan pequeña como es, qué difícil es domarla, nos dice Santiago. Y nos dice que el que llegue a domar su lengua es perfecto. ¿Cuántos de nosotros podemos levantar la mano y decir, yo ya aprendí a dominar mi lengua? Eso es lo que creía, ¿verdad? Mis hermanos, por eso necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. Por eso necesitamos volvernos a Él y buscar su gracia diariamente. ¿Sí? Porque sabemos que no podemos ser perfectos, porque sabemos que las cosas que la Biblia nos pide que hagamos son cosas que van contra nuestra naturaleza. Y necesitamos a Cristo, y necesitamos reconocer a Cristo diariamente, necesitamos ir a Él. Mi nueva oración cada vez que me levanto en la mañana es, ok, amanecí aquí de nuevo. Señor, ayúdame a vivir este día para ti. ¿Saben cuál es la oración de mi esposa? Señor, amaneció aquí de nuevo. No es cierto, mi amor, perdóname. Pero sí, necesitamos a Cristo diariamente. No podemos, si en realidad queremos vivir la vida
que complace a Dios, y en realidad queremos vivir una vida que nos lleva de triunfo en triunfo, tenemos que clamar a Él diariamente y decir: Señor, aquí estoy todavía, ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a vivir en ti, por ti. ¿Sí? Ahora seguimos aquí en Éxodo 16, vamos a leer bastante aquí porque todo tiene el mismo contexto. Entonces noten versículo 13, al caer la tarde una nube de codornices vino y cubrió el campamento, y por la mañana el campamento estaba rodeado de rocío. Pero cuando el rocío dejó de caer sobre la superficie del desierto, podía verse una cosa menuda y redonda, tan menuda que parecía escarcha sobre el suelo. Así es que era algo que no era muy grande, era algo que no era muy grande, era algo que no era muy voluminoso. Sí, era como una escarcha menudita que parecía que estaba en el suelo. Versículo 15 dice: cuando los hijos de Israel lo vieron, se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? Y es que no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que el Señor les da para comer. Noten, otra muestra más de que lo que estaban recibiendo era algo sobrenatural. Nadie lo había visto jamás. Nadie había tenido ninguna experiencia con este pan que Dios les estaba dando a los hijos de Israel. Es algo completamente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Ni siquiera sabían qué era, ni siquiera sabían cómo ponerle. ¿Ok? Hay comentaristas que dicen que la palabra maná quiere decir: ¿qué es esto? Okay. No estoy seguro, no lo tomen como por hecho, pero no sabían qué era, Pero esto era lo que el Señor, Moisés aquí les confirma, es el pan que el Señor les da para comer. Versículo 16 dice: y esto es lo que el Señor ha ordenado. ¿Ok? Marquen esas palabras, subrayenlas, hagan algo con esas palabras porque es muy importante. Esto es lo que el Señor ha ordenado. Cuando la Biblia nos dice: esto es lo que el Señor ha ordenado, esto es lo que el Señor ha dicho, esto es lo que el Señor quiere que hagan, no es una sugerencia. ¿Ok? Si dice la Biblia: esto es lo que el Señor ha ordenado, esto es lo que el Señor ha dicho que se haga, ¿es por qué? Porque el Señor quiere que se haga. No podemos venir con nuestros propios argumentos de pero es que esto, pero es que aquello. El Señor ha dicho que se haga, entonces debemos hacerlo. Entonces aquí en el versículo 16 de nuevo dice: y esto es lo que el Señor ha ordenado, que cada uno de ustedes recoja lo que pueda comer, que recoja 2 litros por persona según el número de personas que haya en cada tienda. Así es que imagínense ustedes una botella de Coca-Cola de esas de 2 litros. Cada persona tenía que llenar una de esas botellas de Coca-Cola para su comida, para su alimento ese día. Entonces, si la familia constaba de 4 personas, tendrían que llevar 4 botellas de esas de 2 litros para cada persona. ¿Sí? Entonces, de nuevo, que recoja 2 litros por persona según el número de personas que hay en cada tienda. Versículo 17, y los hijos de Israel lo hicieron así, y unos recogieron más, otros recogieron menos, pero usando una medida de 2 litros, el que recogió mucho no le sobró, ni tampoco le faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió la cantidad suficiente para comer. Noten la economía de Dios. Cada uno tome 2 litros, de acuerdo a las personas que hay en su tienda, de acuerdo a las personas que hay en su casa, ¿sí? Y cuando cada uno de ellos recogió exactamente lo que Dios les había dicho, los que recogieron de más, no les sobró absolutamente nada. Sí, o sea, no está diciendo que los que recogieron más de 2 litros, está diciendo los que tuvieron que recoger 10 litros o los que tuvieron que recoger 14 litros, porque ese era el número de personas que había en su casa, no les sobró absolutamente nada. Pero a los que tuvieron que recoger poco, a lo mejor era nada más el esposo y la esposa, y lo único que podían tomar es 2 litros cada uno, no les faltó tampoco. En la economía de Dios no nos sobra ni nos falta. En la economía de Dios se nos da lo suficiente. Nosotros somos los que determinamos a menudo si nos sobra o nos falta. Y lo determinamos de acuerdo a nuestra vista natural, ¿sí? Pero a nosotros siempre nos gusta ¿qué? Que nos sobre, ¿verdad? Eso es lo que buscamos siempre, que nos sobre, ¿sí? Que nos sobre. No queremos que nos falte. Y cuando pensamos que nos pudiera faltar, ¿qué hacemos? Somos, como dice mi papá, como el asadón, ¿verdad? Empezamos a esto para mí, y esto para mí, y esto para mí.
¿sí? Y nadie lo vaya a tocar, ok, es mío. Lo metemos al refrigerador, le ponemos el nombre, ¿verdad? Aún en nuestra propia casa. Especialmente es algo que nos gusta mucho, ¿verdad? Y tratamos de guardarlo queremos que nos sobre. Mi mamá dice, eres muy guzgo, Carlos Manuel. Vivimos en una sociedad que todo es supersized, ¿verdad? Todo es supersized. Vamos y queremos comernos nada más una hamburguesita y unas papitas chicas y nos dicen, por 59 centavos más te podemos dar un hamburguesón y unas papotas y aparte te podemos dar una soda de 32 onzas. Y empieza a pensar uno, ok, si la comprara todo separado me iba a costar más caro, me están dando un buen oferta aquí, ¿verdad? No tengo tanta hambre, a lo mejor no me lo voy a acabar, pero últimamente me sacrifico, ¿verdad? Y queríamos comer nada más la hamburguesita, pero nos llevamos el hamburguesón porque por 59 centavos más, ¿qué más da? ¿Verdad? Vivimos en ese tipo de sociedad, de nuevo, vivimos en la sociedad en donde existe el Costco y el Sam's Club y Smart and Final, ¿verdad? Y mira, están estas 20 libras de costillas a $3.59 la libra. ¿Qué tal si nos las llevamos? Ay, mi amor, pero tú y yo nada más nos va a tomar como 10 años comérnosla. No le hace, pero está bien barata. Vamos a llevarla, ¿verdad? Y de repente empezamos a buscar en el refrigerador para qué tenemos y hay un montón de cosas echadas a perder y la basura se llena y la tenemos que tirar todo, ¿verdad? Esa es la clase de sociedad en la que vivimos. Pero aquí el Señor le dice, no, tome cada uno lo que va a tomar y al que tome mucho no le va a sobrar porque la gente que tienen va a comérsela. Al que tome poco no le va a faltar porque Dios lo va a hacer que rinda, ¿sí? Entonces Él les dice, ¿sí?, que tome nada más 2 litros para cada uno, ¿sí? Y cada uno recogió, dice, la cantidad suficiente para comer al final del versículo 18. Versículo 19, noten, dice, y Moisés les dijo, nadie debe dejar nada para mañana. Pero ellos no obedecieron, sino que algunos dejaron algo para el día siguiente. Porque no querían arriesgarse, porque no querían que les faltara, porque no querían levantarse temprano y recoger el maná del suelo. Querían tenerlo ya preparado. Que dice la segunda parte del versículo 20, y eso creó gusanos y se apestó. Por eso Moisés se enojó contra ellos. Los israelitas lo recogían cada mañana, cada uno según lo que habría de comer, porque con el calor del sol se derretía. Entonces noten, desobedecieron y las consecuencias no se dejaron esperar, ¿sí? Cuando desobedecemos a Dios, las consecuencias no se dejan esperar, ¿sí? Si Él nos da claras instrucciones y no seguimos esas instrucciones, las consecuencias no se van a dejar esperar, vamos a tener que sufrirlas. Y como quisieron guardar para el día siguiente, de nuevo, porque quizás no querían levantarse temprano, querían asegurarse de que lo tuvieran ahí por si a lo mejor a medianoche les daba ganas de un sandwichito de maná y ya estaba todo ahí listo, ¿verdad? Para ir a hacérselo. Desobedecieron. Y porque desobedecieron, entonces se llenó de gusanos y se apestó. Versículo 22 dice... versículo 21. Los israelitas lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, porque con el calor del sol se derretía. Versículo 22. Pero el 6º día recogieron 4 litros por persona, es decir, una doble ración de comida. Así que todos los príncipes de la congregación fueron a decirle esto a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo día de reposo y vamos a hablar más del día de reposo cuando lleguemos a la ley, pero ahorita vamos a nada más hablar así por encima. Entonces mañana es el santo día del reposo, el reposo consagrado al Señor. Cuezan hoy lo que tengan que cocer y cocinen hoy lo que tengan que cocinar. Todo lo que les sobre, guárdenlo para mañana. En otras palabras, cómanse todo lo que se vayan a comer hoy. Lo que les sobre, guárdenlo para mañana porque mañana no va a haber maná. Mañana es día de reposo.
Versículo 24 dice, en obediencia a lo que Moisés había ordenado, ellos guardaron hasta el día siguiente, y no se agusanó ni se apestó. Noten, lo mismo que había pasado anteriormente por haber desobedecido, lo hicieron ahora con la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, y no pasó lo mismo que había sucedido antes. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que lo único que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios, y nos va a ir bien. Nos va a ir bien, si hacemos las cosas conforme a su palabra, nos va a ir bien. ¿Sí? Entonces ellos obedecieron y lo guardaron hasta el día siguiente, todo lo que no se pudieron comer el viernes, y no se agusanó ni se apestó. Versículo 25. Entonces dijo Moisés, cómanlo hoy, porque hoy no lo hallarán en el campo. Hoy es día de reposo en honor al Señor. Lo recogerán durante 6 días, pero el séptimo día no lo hallarán, porque es día de reposo. Como algunos del pueblo salieron a recogerlo en el día séptimo y no lo hallaron, el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán a obedecer mis mandamientos y mis leyes? Noten, todavía hubo quienes no obedecieron a Dios, no recogieron el doble, recogieron nada más para el día, y aunque el Señor ya les había dicho que no iba a haber nada el día de reposo, de todas maneras salieron esperando que hubiera. Sí, de nuevo, esa es la misma actitud que a veces nosotros pensamos o que pensamos que debemos tener o que tenemos. Que aun cuando desobedezcamos a Dios, de todas maneras, Dios es bien bueno, hombre. Dios es bien bueno, así es que si no estamos obedeciendo, no le hace. Él de todas maneras nos va a dar. Hombre, esas partes de la Biblia en las que habla de que la desobediencia, no les hagas caso, son el Antiguo Testamento. No, Dios lo toma en serio y tenemos que obedecerlo. ¿Sí? Noten la reacción de Dios. ¿Hasta cuándo se negarán a obedecer mis mandamientos y mis leyes? Aun cuando habían visto que lo que les había ordenado era lo correcto, que había producido lo que necesitaban, lo que querían, de todas maneras siguen desobedeciendo a Dios. Versículo 29 dice, dense cuenta de que yo, el Señor, les he dado el día de reposo. Por eso el 6º día les doy pan para 2 días. Así que el 7º día todos deben quedarse en su lugar y no salir de ahí. Y así el pueblo reposó el 7º día. A esto el pueblo de Israel lo llamó maná. Era blanco, parecido a la semilla de culantro, y su sabor era como la de hojuelas de miel. Y Moisés dijo, el Señor ordena lo siguiente. Otra vez, el Señor ordena lo siguiente. Llenen con esto una medida de 2 litros y guárdenlo para que los descendientes de ustedes vean el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. Además, Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella 2 litros de maná, ponla luego delante del Señor y ordena que se guarde para los descendientes de ustedes. Y Aarón puso el maná delante del testimonio para guardarlo como el Señor le había ordenado a Moisés. Y los hijos de Israel comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Comieron maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. La medida de 2 litros es la 10ª parte de un efa. Ahora, esta historia que estamos leyendo aquí pudiera parecernos algo interesante, pudiera parecernos algo que con lo que Dios nos habla acerca de su provisión para sus hijos y todo eso, pero es mucho más que ello. Porque este maná, aunque los hijos de Israel no sabían de qué se trataba, este maná estaba representando a nuestro Señor Jesucristo. Estaba representando a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando los hijos de Israel, ¿sí?, recibieron este maná, no había manera de que ellos supieran de qué esto se trataba. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, Él hizo ver claramente a los judíos que de eso era lo que se trataba. Para que los que estaban en la generación que habían visto la primera venida del Señor Jesucristo pudieran identificarlo como el Mesías que Dios había prometido. En Juan capítulo 6, si quieren verlo en sus Biblias, si no, creo que lo vamos a poner en la pantalla. Y nos vamos a detener de vez en cuando nada más para hacer algún que otro comentario. En Juan capítulo 6, comenzando con el versículo 25, dice, cuando lo hallaron al otro lado del lago, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió, de cierto les digo, que ustedes no me buscan por haber visto señales,
sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Nos vamos a detener ahí un poco. Noten, el día anterior habían ido a escuchar al Señor Jesús predicar y les dio de comer. ¿Sí? Fue cuando Él alimentó a los 5,000. ¿Sí? Cuando alimentó a aquellos 5,000 con unos par de panes y un par de peces y les dio de comer a todos. ¿Sí? Ellos, y habían ido a escuchar al Señor a predicar y les dio de comer. Ahora, ellos esperaban que Él siguiera alimentándolos. Ellos esperaban que, ya no tengo que trabajar. No quiero trabajar. Y este hombre puede producir pan y peces para 5,000 personas si lo vamos a oír. Vamos a escucharlo, vamos a oír lo que tiene que predicar y nos va a dar pan. ¿Sí? Y el Señor les dice, ustedes vienen a mí, no por las señales que han visto, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Saben que hay gente que sigue a Dios o pretende seguir a Dios por lo que el Señor o por lo que ellos creen que el Señor les puede dar. Pero saben que debemos de seguir a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él ha hecho por nosotros, no por lo que creemos que nos puede o debe dar. Lo que Él ha hecho por nosotros es lo que nos debe llevar a seguirlo. Es lo que debe llenar nuestro corazón de gratitud y de amor hacia Él. Todas las demás cosas van a venir, van a ser añadidas, van a ser dadas a nosotros por nuestro corazón y mente de buscar primeramente el reino de Dios. Pero no debemos de ir para ver lo que podemos sacarle a Dios. ¿Sí? Hay mucha gente, ¿verdad?, que oye que se va a dar un servicio de sanidad o un servicio de liberación o un servicio de prosperidad o un servicio de esto, y todo el mundo va, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ver qué le puede sacar a Dios, va a ver si es cierto que Dios puede hacer estas cosas, pero no va con un corazón agradecido por lo que Dios ya ha hecho por ellos. Entonces debemos seguir a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, no por lo que creemos que nos puede dar o debe dar. Noten en el versículo 27 de Juan 6, del Señor Jesucristo les sigue diciendo: trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Le dijeron entonces: pero ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué es lo que haces? Noten, habían visto sanidades. Algunos de ellos quizás habían visto cuando Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Algunos quizás se dieron cuenta de cómo había sanado al hijo de aquel noble del cual se nos relata en el capítulo 4. Quizás algunos habían visto lo que hizo con el hombre que había estado enfermo durante 38 años y había estado sentado junto al estanque de Betesda, en el cual tenían que entrar cuando supuestamente el ángel movía las aguas y él no podía meterse porque no tenía nadie que lo pusiera en el agua. Vieron que él lo había sanado. Algunos quizás se habían encontrado entre los 5,000 que habían sido alimentados con solo 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. Sin embargo, seguían pidiendo señales. ¿Qué se parece esto? ¿No se parece esto a los hijos de Israel? ¿No se parece esto a los hijos de Israel que no le hace cuántas señales les mostró el Señor? De todas maneras seguían dudando de que Él iba a proveer para ellos. Exactamente se parece a ellos. ¿Sí? Y luego noten lo que le mencionan, noten lo que le dicen en el versículo 31. Nuestros padres comieron maná en el desierto, tal y como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Noten, la señal que ahora ellos reconocían que era la señal de que Dios estaba con ellos. ¿Qué fue? El pan del cielo. Ahora lo habían reconocido. A través de la historia lo habían reconocido. Él les dio el pan del cielo. Entonces, si Dios nos dio pan del cielo a nosotros como muestra de que Él estaba con nosotros, entonces, ¿qué muestra nos das tú? Versículo 32 de Juan 6 dice: y Jesús les dijo: de cierto les digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que mi Padre sino que es mi Padre el que les, noten, no les dio,
les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que aunque me han visto, no creen, dice el versículo 36. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me dio yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Se fijan? El Señor había dado este maná a los judíos, pero era para que después, cuando Jesucristo viniera y dijera estas palabras, los judíos mismos, de su propia boca salió la señal de que Dios estaba con nosotros, fue que nos dio pan del cielo. Y Jesús les dijo: yo soy, aquí estoy. ¿Okay? Este es el pan que da vida. Más adelante dice: sus padres comieron maná en el desierto y murieron. Pero el que coma de este pan no morirá jamás. ¿Se fijan? Eso es la razón por la cual es importante que veamos todo el consejo de Dios. Porque el Antiguo Testamento tiene muchas cosas que nos revelan en realidad quién es Jesús y cómo desde el principio Dios ha querido que su pueblo lo conozca. Y ahora nos confirma a nosotros que Él es quien dijo ser, por cómo Él lo presentó en el Antiguo Testamento. Jesús es el pan de vida. Jesús es nuestro maná. ¿Y saben qué? Él no se engusana, Él no se echa a perder. Tenemos en abundancia ese pan para comerlo diariamente si así lo deseamos. Y eso es lo que es la comunión. Por eso hoy vamos a celebrar la comunión. Voy a pedir al grupo de alabanza que por favor pase al frente y vamos a orar. Y mientras oramos vamos a preparar nuestro corazón para recibir el pan y el jugo que simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Y vamos a encomendar nuestro corazón, hay que pedirle al Señor que nos ayude a ver con claridad lo que nos quiere mostrar. Entonces pasen por favor el grupo de alabanza pase.